sobre intervenciones basadas en mindfulness, estaremos hablando de las personas adultas que tienen lo que se conoce como un trastorno por déficit atencional o un déficit atencional problemático, ¿no? En algún momento hemos hablado del déficit atencional en niños. Hoy quisiera profundizar sobre todo la experiencia del déficit atencional en adultos, ¿no? Porque obviamente tenemos muchísimos adultos con déficit atencional que muchas veces no saben que lo tienen, ¿no? No son conscientes del problema ni de lo que implica. Entonces, vamos a centrarnos en ellos y ellas, ¿vale? Si les hace sentido. Entonces, lo primero es que quería comentar y que para mí es muy importante es tener en cuenta el contexto en el que vivimos, ¿no? Desde el mindfulness, nosotros no pensamos que estamos separados de nuestro contexto, ¿no es cierto? Nosotros somos, y esto es el concepto de interser, ¿no? Dentro del mindfulness. ¿Qué implica el interser? El interser implica que somos porque hay otros y otras y otros seres y organismos que están allí, ¿cierto? No podríamos estar sin el oxígeno, no podríamos estar sin la gravedad, no podríamos estar sin la gente que produce alimentos, ropa, etcétera, ¿no es cierto? Este es el interser. Es realmente un error, incluso es un error que podríamos llamar científico, pensar que existimos, ¿no? Separados, ¿no? De los demás eh, seres y estructuras, ¿no? De nuestro mundo. Realmente estamos en un papel de interser, ¿no? Y en este interser, bueno, pues nos nutrimos y también nos malnutrimos, ¿no es cierto? Vivimos en un contexto en el cual educar es realmente complejo, ¿no? Porque muchas veces eh, ocurre que el contexto eh, tóxico en el que podemos llegar a estar viviendo, donde estamos sujetos a narrativas de odio, a narrativas de violencia constante, ¿no? A una tremenda deshumanización en el discurso y en las prácticas, hace que sea realmente muy difícil tomar contacto, ¿no? Con los aspectos sanos de nosotros mismos y nosotras mismas. Incluso puede implicar que nos olvidemos de que hay aspectos sanos en nosotros, ¿no? Al reconocer un mundo eh, tan difícil allá afuera, ¿no? Entonces, eh, esto es realmente un gran reto para el cultivo de la atención, de la compasión, de la posibilidad de estar donde estamos, ¿no? En segundo lugar, este contexto de distracción constante, ¿no? Es decir, vivimos constantemente llamados por estímulos distintos, ¿no? El teléfono móvil, las redes sociales, pero no solamente eso, ¿no? Sino también las personas de nuestro cada vez más complejo, rápido y demandante mundo que hacen que tengamos que, ¿no? Salirnos hacia, ¿no? Ellos o ellas. Y esto es realmente un gran reto, cómo mantenernos presentes en este contexto, ¿no? También el uso eh, no saludable de la tecnología, ¿no? Creo que estamos expuestos a una gran, eh, digamos, cantidad de información muy positiva porque nos ha vuelto, somos probablemente las personas que más conocimientos y mejor orientación tienen de toda la historia de la humanidad hoy por hoy, pero esta tecnología también ha de venir con una serie de, ¿no? Prácticas de buen uso que no tenemos, no sabemos utilizar este gran regalo, por así decirlo, este gran recurso. Y entonces vemos que la adicción a la tecnología, la dificultad para conectar con los demás seres humanos, la imposibilidad de relacionarnos de manera sana con la naturaleza, como hemos visto en seminarios previos, ¿no? Hemos estado hablando sobre el mindfulness en el contexto de la naturaleza, es realmente un reto, ¿no? Entonces, yo voy a hablar ahora del déficit atencional, pero no quisiera que pienses que estoy hablando solo de algunas personas, porque realmente no creo que sea adecuado ni metodológica ni éticamente entenderlo así. Creo que todos y todas nosotros tenemos un problema de déficit atencional.
Y algunas personas tienen este problema de una manera mucho más disfuncional, mucho más problemática, ¿no? Probablemente con más compromiso neurofisiológico o neuropsicológico, pero en realidad todos estamos dentro de este mismo mundo en el cual la atención está, ¿m? Ahora entre la espada y la pared. Así que desde esta vivencia de qué implica vivir en un mundo, ¿no?, tan demandante, tan complejo a nivel estimular, ¿no?, vamos a hablar de algo que creo que es fundamental y que en el círculo pensamos que es básico, y es la necesidad de promover la salud y también del uso consciente del tiempo, ¿no? Eh, Es fundamental poder entender qué es el trastorno por déficit atencional. Bueno, esto es un problema que comienza en la niñez y que afecta a un 5-8% de niños y, muy importante, continúa en la adultez. Hoy sabemos que aproximadamente un 50% de los niños y niñas que tienen este problema en la niñez continuarán teniéndolo en la adultez, ¿no? Sabemos también que este problema afecta la vida cotidiana de niños y adultos, ¿no? Y las afecta fundamentalmente de tres grandes maneras, ¿no? Es importante tener en cuenta que esto es un esquema, por supuesto, ¿no? Esto no es, digamos, la vida de una persona, pero nos permite comprender más o menos, ¿no?, cómo, cómo se estructura el problema, ¿vale? Así que vamos a ello. Primero es la inatención. ¿Y qué es la inatención? Bueno, concretamente, la inatención es la capacidad para focalizar la atención, ¿vale? O sea, cuando hablamos de inatención, no nos referimos a que la persona no tenga atención, sino que a esta atención, como muchos de vosotros y vosotras sabéis, la atención tiene un foco, ¿no? Y tiene también una zona, ¿no? O sea, la atención se puede ampliar, ¿m?, y puede disminuirse, ¿no? En ciertas situaciones de la vida la atención disminuye, ¿no? Y en otras se amplía. De hecho, cuando practicamos mindfulness, nuestra atención está ampliada en gran medida, ¿no?, después de un tiempo de práctica. Pero la atención tiene un foco. ¿M? Aquellas que han estudiado psicología lo saben. La atención tiene un foco, es decir, una zona donde se ve más claramente. Y es precisamente este el problema en el déficit atencional, la dificultad para focalizar y mantener la atención. Es decir, es un problema de lo que llamamos la atención voluntaria, ¿no? Hay una atención que es involuntaria, que se activa cuando escuchamos un sonido, alguien nos habla, alguien nos llama por teléfono, etcétera, o hay algún estímulo interno, y ahí es donde nuestra atención se va. Pero otro tipo de atención que conocemos es la atención voluntaria, ¿no? Es aquella que yo le digo, vale, yo voy a llevar mi atención allí y voy a mantenerla allí. Y esta es la atención en la cual hay dificultades en el trastorno por déficit atencional, en la atención voluntaria, ¿m?, en la atención sostenida. Es una dificultad para sostener la atención. Esto será muy importante en unos momentos cuando hablemos de lo que llamamos control ejecutivo de la atención, ¿vale? Si hay algún término de estos que para ti es nuevo, eso es muy bueno, porque vamos a tratarlo aquí y yo intentaré explicarlo para que podamos ampliar nuestro acervo, ¿no?, cognitivo, y poder manipular mejor, ¿no?, toda esta información. Entonces, focalizar la atención es difícil para estas personas o niños. También la hiperactividad, es decir, hay un exceso de movimiento, hay una tendencia a estar un poco más activos de lo que usualmente están las demás personas. Y esto no es malo per se, por supuesto que estar activos no es malo, sino que muchas veces para estas personas es difícil cortar con esa hiperactividad. Decir, bueno, basta, ya estuve activo, ahora me calmo y me pongo a hacer esto, ¿no? Esta es la dificultad una vez más para controlar esa actividad. No queremos niños ni adultos pasivos, ¿no? Al contrario. Pero el asunto es que cuando no podemos frenar este movimiento, esta tensión interna, entonces ahí hay una gran dificultad, porque no todo en la vida se hace a través de la actividad, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que aprender a no hacer, ¿no? Y esto es importante, y la práctica de mindfulness nos ayuda mucho aquí. En tercer lugar, la impulsividad. ¿Qué es la impulsividad? En pocas palabras, es la dificultad para inhibir
algo que brota de nosotros. En este caso puede ser, por ejemplo, algo que queremos decir, algo que sentimos que queremos hacer, un objeto que queremos tomar. Esto es la impulsividad. Cuando podemos inhibir esto, cuando yo puedo decir, vale, tengo ganas de hacer esto, pero no lo voy a hacer, me mantengo presente o me quedo un momento, ¿no? Digamos, en lo que estoy. Entonces esa impulsividad no se convierte en una conducta, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí es algo que muchos niños tienen, como decía, y que avanza más o menos el 50% de los niños serán adultos que tienen esta dificultad también. Y es cierto también, atención, que desde el tránsito de la niñez, digamos, a la adultez, eh, las dificultades de hiperactividad parecen disminuir. O sea, sabemos científicamente que las personas con el tiempo disminuyen en esa hiperactividad. O sea, son niños que fueron más hiperactivos de lo que son de adultos. Pero la inatención continúa. Entonces la inatención parece persistir como problema y la hiperactividad parece disminuir. O al menos esto es lo que dicen algunos estudios, ¿no? ¿Cómo se suelen abordar estos problemas? Bueno, generalmente a través de tres grandes, digamos, elementos: la medicación. Usualmente la medicación más común para este problema es el metilfenidato. Eh, y esta medicación pues, es bastante útil en muchos casos, pero también implica un coste, ¿no? Para las personas. Entonces, por esto es que las intervenciones basadas en mindfulness se han vuelto populares, porque son intervenciones que recaen, que se sostienen, eh, básicamente en la capacidad de aprender una habilidad, de entrenar al cerebro para practicar una habilidad, ¿no? De modificar el ambiente para lograr, ¿no? Reproducir una conducta que es benéfica, ¿no? En otras palabras, aprender algo que no sabíamos, ¿no? Y ya ves, ¿no? Comencé diciendo que vivimos en un contexto de desatención, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aprender a sostener la atención en un contexto en el cual constantemente estamos estimulados, ¿no? Entonces, una vez más, como siempre decimos, el mindfulness es una práctica que, aunque muchos a veces piensan que está como de moda y que es como muy mainstream, en realidad es una práctica bastante contracultural cuando la vemos de fondo. Es una práctica que en realidad nos va a convertir en una persona bastante diferente a el modelo de ser humano que parece que estamos construyendo hoy por hoy. La diferencia está en cuán profundamente hacemos esa práctica, cuán digamos, encuadrada está en los verdaderos valores, ¿no? De mindfulness o no, o si es una práctica que la hacemos solo por hacerla, ¿no? Y no la hacemos con la suficiente, ¿no? Profundidad y tiempo. Por tanto, entonces, de esto hablamos cuando hablamos de mindfulness acá en el círculo, ¿vale? Y nos hacemos cargo de esa forma de práctica e intervención. Es una práctica enraizada en el entrenamiento, basada en los valores de mindfulness como la mente principiante, la compasión, la amabilidad, etcétera, y que en nuestro caso, obviamente, al trabajar con personas que tienen dificultades, está basada en evidencia, en tanto intervención, ¿no? En nuestro caso. Bueno, entonces, también la educación y el entrenamiento ha sido utilizado para esto, ¿no? El entrenar a las personas, y aquí es donde está precisamente la práctica de las intervenciones, y con psicoterapia, por supuesto que muchas personas van a necesitar un trabajo psicoterapéutico para relacionarse mejor con los signos y síntomas en los casos de este tipo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta, más allá de esto que acabo de comentar, que esto no es solo un conjunto, ¿no? de dificultades, sino que el déficit atencional es problemático sobre todo porque afecta la vida de las personas, porque produce dificultades en las personas que lo tienen para relacionarse de una manera plena, de una manera, digamos, satisfactoria, sobre todo con los demás y las demás. Y es que lo que sabemos a partir de la evidencia es que
El déficit atencional se produce porque hay un desempeño deficiente en la atención. Como ya lo hemos dicho, la atención de estas personas es deficiente, es decir, no es capaz la persona de mantener su atención sostenida de manera voluntaria, ¿no? Además de la hiperactividad que hay, ¿no? Pero entonces, este desempeño atencional deficiente afecta a otras áreas de la vida. Es decir, aunque no te des cuenta, tu atención es un enorme aliado que tú tienes. O sea, tu atención te permite hacer muchas cosas aunque no te des cuenta de todo ello que te permite hacer. De hecho, es la puerta de entrada a la memoria. O sea, si estamos atentos, podemos recordar, ¿no es cierto? La atención también es la puerta de entrada a la interocepción y a la percepción. Si estoy atento, puedo darme cuenta de lo que pasa en mi cuerpo. Puedo darme cuenta de lo que siento y puedo darme cuenta de si estoy triste, por ejemplo, o si estoy enojado. Y a partir de eso tal vez me dé cuenta de que quiero hablar con alguien o que quiero llorar o que necesito un tiempo fuera, ¿no? O sea que la atención es la puerta, digamos, hacia afuera, si se quiere, y hacia adentro, por ponerle un nombre que en realidad es bastante ficticio, no hay una afuera ni una adentro, pero por ahora creo que puede servir la metáfora de la puerta, ¿no? Entonces, la atención es lo primero que tenemos que tener para poder advertir lo que ocurre, ¿no? En el mundo de los sentidos y en el mundo de las sensaciones que tenemos en el cuerpo, las emociones y demás. Obviamente una atención deficiente va a propiciar problemas en todo aquello. Y esto es lo que llamamos, hay un peor control ejecutivo en estas personas. ¿Qué es el control ejecutivo? Básicamente es algo así como el conductor o conductora de nuestra vida. Es esa parte de nosotros que dice, vale, no voy a hacer esto porque no me conviene, voy a esperar y mejor lo hago después porque ahora conviene hacer esto otro, ¿no? Imagínate que estás en una entrevista de trabajo, pero te llama un amigo, una amiga, y te dice, oye, vamos a darnos una vuelta por ahí, vamos a salir, vamos a conversar, acaba de llegar una persona, un amigo que estaba afuera, etcétera, y tú tienes una entrevista de trabajo. El control ejecutivo es lo que te permite decir, no voy a hacer esto, no me voy a ir con mis amigos, me voy a mantener en la entrevista porque esto es más importante para mí ahora, ¿no? Entonces, este control ejecutivo es determinante en nuestra capacidad, por ejemplo, para tener un control inhibitorio, o sea, es decir, la capacidad de frenar los impulsos y mantenerme haciendo lo que yo creo que es más importante ahora. No necesariamente lo más placentero, lo más divertido o lo que más llama mi atención es lo más benéfico, ¿no es cierto? Entonces, esta capacidad es fundamental en la capacidad de conseguir cosas que las personas se proponen, ¿no? Y a la larga esto puede generar consecuencias que ya veremos, ¿no? También en la capacidad de planificación. La atención y el control ejecutivo nos permite hacer planes, es decir, voy a hacer primero esto, luego hago esto otro, luego hago esto otro, y coordinar una serie de conductas en la mente para luego seguir ese esquema conductual y hacer cosas. Aunque no lo creas, esto lo utilizamos todo el día, ¿no? Nos hacemos esquemas para ir al súper a comprar, para estudiar, para entrar a este seminario, tú has tenido que hacer un esquema. Voy a tomarme este tiempo, voy a conectarme, voy a estar en el seminario, luego me voy a salir, luego voy a hacer, ¿no? Entonces, esto lo utilizamos todo el tiempo. Una persona que tiene déficit atencional tiene dificultades, por ejemplo, para conectarse, para ir al súper, para poder ir a una entrevista de trabajo, precisamente por esta dificultad en el control inhibitorio, ¿no? Y en la planificación. Entonces es normal que los adultos con esta dificultad no lleguen a tiempo, se olviden, no sepan planificar, se desorienten a la hora de hacer planes, ¿no? Y que obviamente esto produzca un montón de problemas con sus familias, con sus parejas, con sus compañeros de trabajo, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le suponemos a las personas que tienen este control, este control ejecutivo. Entonces, como ves, esta puerta de entrada afecta lo que hay dentro de la habitación, que es esta capacidad de control ejecutivo, y hay una peor regulación emocional. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, una menor calidad de vida. A la larga, esto repetido a lo largo del tiempo, implica perder muchas veces oportunidades laborales, a veces puede implicar problemas en la relación de pareja o la relación con los hijos, ¿no? Por descuidos o por falta de planificación.
también puede implicar dificultades estudiantiles y laborales de los adultos, ¿no? Y esto también a la larga, obviamente, influye en la autoimagen que las personas tienen, ¿no? Es decir, yo poco a poco voy conformando una idea de mí en función de lo que va ocurriendo en mi vida. Y en la medida en que la gente me va diciendo que soy de una determinada manera, tiendo a identificarme con esa imagen, con esa idea, ¿no? Y por tanto, esta autoimagen y esta idea de nosotros mismos puede terminar afectando el estado de ánimo y hacer que esta dificultad, lejos de mejorar, empeore, ¿no? Se vuelva más difícil todavía, ¿no? Y las personas reaccionen con más confusión, con más hiperactividad y además con una gran con un gran juicio, con un constante juicio negativo hacia sí mismo, ¿no? Es que realmente no puedo, es que no sirvo, es que no funciono, es que esto no cambia, es que estoy destinado a... Y bueno, producir también una baja motivación. Por esto es normal que una persona con este problema termine teniendo dificultades como ansiedad, tristeza, baja motivación e incluso depresión, por las, digamos, consecuencias que esto tiene en la vida cotidiana dentro de un mundo tal y como funciona hoy por hoy, ¿no? La tensión en disputa. Hasta aquí uno podría decir, vale, entiendo cuál es el problema, ¿no? Y por qué es tan difícil, ¿no? Vivir así, ¿vale? Pero yo quisiera que podamos hablar de mindfulness, ¿no? Y de qué tiene que ver mindfulness con esto. Bueno, mindfulness es en realidad una práctica que tiene miles de años de duración, no es una práctica nueva, es una práctica antiquísima. Lo que ocurre es que lo nuevo, por así decirlo, ¿no? Es esta este anclaje occidental, como yo lo llamo, o esta revisión occidental de esta práctica, ¿no? Y más o menos en el siglo pasado, la meditación en general y la meditación de mindfulness en particular comienza a ser retomada dentro del mundo occidental. Y se retoma de diferentes formas, ¿no? Se retoma de manera religiosa en muchos contextos, en muchos otros contextos se retoma de manera secular, como llamamos nosotros, que es, no es antirreligiosa, pero es retomar la práctica dentro de un contexto, en este caso, educativo, de promoción de la salud o clínico en otros casos, ¿no? Es decir, dentro de un contexto occidental de trabajo con personas que tienen problemas que han sido teorizados previamente como problemas de salud o problemas de educación o problemas, digamos, de otro tipo. Entonces, desde este lugar comienza a surgir el mindfulness como práctica, digamos, basada en evidencia o lo que llamamos intervenciones basadas en mindfulness, de las cuales hablaré más adelante, ¿no? Pero la práctica, en esencia, ¿no? Es esta capacidad de mantener nuestra presencia eh, y esta presencia, que es una palabra muy grande, es algo que se construye, ¿no? Es algo que no viene dado. Nuestro cerebro no viene dotado con la capacidad de estar plenamente aquí y ahora, ¿no? Si así fuera, ninguno de nosotros y nosotras estaría aquí. O sea, nuestro cerebro en realidad funciona con algo que pudiéramos describir como modo por defecto. De hecho, hay una red que dentro del campo del mindfulness se llama red por defecto, que es esta red que constantemente está haciendo hipótesis, está suponiendo cosas, está yéndose al fantaseando, recordando, distrayéndose. Y esto tiene sentido, ¿vale? O sea, tiene sentido que seamos así. ¿Por qué? Bueno, porque durante muchos años nuestros antepasados han tenido que sobrevivir en ambientes hostiles, donde era muy importante estar atento a los peligros que ven alrededor, ¿no? O sea, era muy importante que la atención estuviera flotante para advertir lo que ocurría, ¿no? Era muy importante hacernos ideas sobre lo peligroso y terrible que podía ocurrir, porque, como comentamos muchas veces y suelo comentar en los seminarios, intento no aburrir tampoco con eso, pero es que me parece que necesitamos reeducarnos en torno a nuestra herencia, eh, digamos, neurofisiológica. Eh, pues esto era útil, ¿no es cierto? Esto era útil para nuestros antepasados. Sin embargo, hoy
no es tan útil, ¿no? ¿Por qué? Porque este modo por defecto lo que hace es mantenernos en un estado de constante distracción y constante desconexión, ¿no? Entonces este es el precio que tuvimos que pagar, por así decirlo, por esta capacidad que nos heredaron nuestros antepasados. El precio de la desconexión, el precio de nacer con un cerebro que esté equipado para, de alguna manera, irse con lo primero que ocurra allá afuera o dentro. Y entonces, en el mundo oriental, hace mucho tiempo, comenzaron a trabajar desde este lugar, ¿no? Cómo centrarnos, ¿no? Es lo que yo llamo y otros llamamos completar la educación, ¿no? Completar la educación es muy importante para nosotros en el círculo y nosotros consideramos que la educación está completa solo cuando nuestra mente aprende a mantenerse presente, ¿no? O sea, cuando nuestro cerebro también es capaz de estar centrado. Y este centrarnos es importante para la manera en la que vamos a vivir a futuro, para construir una vida más plena, más conectada, más presente, más feliz, como quieras llamarle, ¿no? Pero es imposible sin este extra de educación, ¿no? Con una mente distraída es muy difícil vivir una vida plena. O sea que la educación plena implica la presencia plena, ¿m? Si es que uno quiere vivir una vida plena. A veces hablamos de, oh, yo quisiera vivir una vida plena. No es posible vivir una vida plena en distracción. ¿M? Es imposible y esto es de alguna manera lo que sabemos desde la tradición oriental de mindfulness, ¿no? También, que el centrar la atención y el mantenerla presente es el primer paso para una vida más plena, ¿no? No ocurre lo contrario en el caso de personas que tienen déficit atencional, ¿no? O sea, el primer paso es poder, para nosotros, centrar la atención, aprender a estar presentes, para luego vivir una vida más plena, más conectada con las demás personas, etcétera, ¿no? Entonces es importante entender digamos, ese orden estratégico, ¿no? O sea, que es que primero hace falta trabajar con este sesgo, si se quiere, con esta mente por defecto, ¿no? Antes de comenzar a pensar en cómo vivir, de qué manera, ¿no? Relacionarnos con la familia, los afectos, ¿no? Primero esto. Y esto es lo que, en gran medida, lo que las intervenciones basadas en mindfulness dicen, ¿no? O sea, no negamos otras cosas, sino que decimos, primero es importante aprender a cultivar una atención plena. No hay vida plena sin atención plena. No hay. Una mente distraída difícilmente puede vivir una vida plena. Y esto no hace falta que practiques mindfulness, tú puedes hacer mil cosas más. Bueno, básicamente entonces implica una intención, una actitud, ¿no? No es solamente prestar atención, es prestar atención desde una actitud, desde un deseo de querer estar presente, desde esta conciencia de que no estamos presentes, ¿m? y que, y que la presencia es necesaria. Por eso muchas veces llegamos a la práctica de mindfulness después de mucha frustración, después de mucha desatención, después de mucha confusión. Bueno, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Si en vez de intentar cambiar lo que está ocurriendo, empiezo a estar con lo que está ocurriendo, a ver qué pasa, ¿no? Es el camino de muchas veces del tocar fondo, ¿no? Bueno, también el mindfulness implica valores, ¿no? No es cualquier tipo de atención, es una atención amable, es una atención humilde, que intenta explorar lo que ocurre, ¿no? Que intenta darse cuenta de lo que pasa, como si fuésemos niños, digámoslo así, ¿no? Es decir, ya sabes, ¿no? Todos tenemos un gran experto dentro. No, esto ya lo sé, esto ya lo escuché, esto ya lo vi, ¿no? Científicamente hablando, no hay nada que hayamos ni escuchado, ni visto, ni entendido antes. Realmente esto es una falacia, es una mentira. O sea, eh, estamos aquí por primera vez, como siempre decimos, y esta es la primera vez que estamos aquí. Aún y cuando podamos haber estado en el mismo lugar, no estamos desde la misma forma, desde la misma configuración física, desde el mismo estado anímico, etcétera, etcétera, ¿no? Jamás hemos estado aquí, aunque nuestra mente nos diga, ya has estado aquí, tú ya te lo sabes. Eso es mentira, ¿no? Entonces, esta es una invitación, ¿ves? Como a vivir desde un lugar bien contracultural. No, vamos a mirar esto por primera vez, ¿no? Y por eso implica mindfulness valores y el cultivo. Cultivar implica, ¿no? Todos los días salir, ¿no? Y hacer algo con la tierra, hacer algo con el terreno,
no lo dejamos ahí, sino que lo cultivamos, ¿no? Estamos cultivando algo. Esto es un compromiso de voy a cultivar esta habilidad que mis antepasados no me han legado, ¿no? A lo mejor nosotros sí que podemos dársela a los próximos, pero no lo sé, pero es que ¿cómo puedo cultivar eso yo? ¿Cómo puedo labrar este terreno, digamos, virgen, por así decirlo, para convertirlo en un lugar que dé fruto? Esto es una metáfora también. Bien, ¿qué son las intervenciones basadas en mindfulness? Las intervenciones basadas en mindfulness son, ya lo he comentado, básicamente la aplicación práctica basada en evidencia para la actuación concreta en diferentes contextos, ¿no? Pueden ser contextos de educación, por ejemplo, con personas que sufren vivencias o dificultades psicológicas, también dentro del mundo de la educación, ¿no? Para que las personas aprendan a cultivar estabilidad en el contexto educativo. También en el contexto de generar salud, ¿no? Es decir, ayudar a las personas a tener habilidades para enfrentar retos en la vida, para no tener problemas a futuro, ¿no es cierto? Eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Y por esto es que, por ejemplo, en la formación de instructores, nosotros vemos el trabajo de mindfulness en el duelo, también en dificultades como el estrés, también, por ejemplo, en problemas como la paternidad o la maternidad, es decir, en diferentes contextos en los cuales la conciencia plena es fundamental, ¿no? Un instructor de mindfulness, como siempre decimos, debe poder entender lo que mindfulness es, pero debe poder entender en qué lugar se ubica la práctica dentro de los contextos de intervención para realmente ser eficaz, ¿no? Bueno, algunas prácticas, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven? Una pequeña visión simple de cómo sería una práctica. Bueno, muchas veces practicamos mindfulness con la respiración, llevando atención a nuestra respiración, muchas veces llevando la atención a las sensaciones corporales, o a veces hacemos movimientos similares al yoga, o a veces con pausas intencionales, o mindfulness en la vida cotidiana, cuando nos lavamos las manos. Es decir, es trabajar desde diferentes prácticas que conocemos y que tienen además una estructura, ¿no? Es por esto que no cualquier persona puede guiar una de estas prácticas, aunque quiera, porque las prácticas tienen una estructura, tienen un contexto, tienen un proceso de preparación previa, ¿no? Y además las prácticas implican luego la capacidad de profundizar, ¿no? A través de la indagación en estas prácticas y conectar esto con la vida cotidiana de las personas. Es decir, trabajar en estas prácticas implica un saber previo, ¿no? Eh, Razón por la cual muchas veces vemos que personas hacen prácticas de mindfulness que son realmente, que producen nulo beneficio en las demás personas, no porque la práctica en sí no lo produzca, sino porque el contexto en el que esa práctica se realiza no es el adecuado, es un contexto, digamos, está fuera de lugar, ¿no? Es como querer operar a alguien, ¿no? Fuera de un quirófano, eh, ¿es cierto? Bueno, ¿qué puede aportar mindfulness? Bueno, mindfulness puede ayudar muchísimo a las personas que tienen déficit atencional, fundamentalmente a los adultos, ¿no? Y de hecho hay mucha evidencia sobre esto. Um, y este ayudar puede ser, por ejemplo, el poder estar realizando una tarea concreta y mantenerse presente, volviendo a la atención a esta tarea, ¿no? Entonces, cuando practicamos mindfulness con estas personas, intentamos ayudarles a sostener la atención en una tarea concreta. Por eso es importante la práctica formal. Hay prácticas formales para esto, por ejemplo, sentarnos a llevar la atención a la respiración o centrar la atención en el movimiento, pero también prácticas informales, donde vamos a invitar a estas personas a llevar un diario, por ejemplo, y anotar sensaciones a lo largo del día para luego comentarlas. Es decir, lo que queremos es, una vez más, ir regando esa semilla de la atención plena allá afuera también, ¿no? Es decir, en la vida cotidiana. No hace falta, ¿no?, que estemos sentados en la posición de loto o medio loto para practicar mindfulness, ¿no? Ni siquiera sentados, podemos practicar conciencia plena al lavarnos las manos, ¿no? Y estar presentes ahí. Obviamente, esto solo no es suficiente porque tenemos toda una inercia de nuestro cerebro, pero esto también es importante, ¿no? O sea, es decir, la práctica en la vida cotidiana.
También ayuda a estas personas a reducir los síntomas. Por ejemplo, la dificultad para completar tareas o comenzarlas que tienen estas personas, que muchas veces pasan por procrastinadores o procrastinadoras. En realidad la procrastinación no es un problema, ¿no? El problema es la dificultad en la atención que hay previamente a la procrastinación, ¿no? Entonces, esto implica el poder darme cuenta, de lo que estoy haciendo y poder traer la atención al presente. Es muy importante, ¿no? ¿Te ha pasado que tu atención se va y luego tardas una hora en volver a lo que estabas haciendo? Esto es muchas veces la vida de una persona con déficit atencional. Entonces, poder darme cuenta de cuando mi atención se va es fundamental para el control ejecutivo. No está mal que nuestra atención se vaya. Lo importante es darme cuenta de eso y traerla nuevamente a lo que estoy haciendo, ¿no? Es como recuperar la atención. Y también mejorar la atención y la inhibición de impulsos, ¿no? Eh, cuando practicamos mindfulness, una de las cosas que pasa es que al llevar la atención al cuerpo sin juzgar y amablemente, comenzamos a darnos cuenta de lo que sentimos y comenzamos a advertir que esto que sentimos ya estaba ahí. Lo que pasa es que no estábamos allí para esto, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de lo que sentimos, podemos comenzar a relacionarnos mejor con aquello que sentimos. Cuando yo advierto mi tristeza, mi cerebro comienza a organizarse para responder a esa tristeza, para incluir, para integrar esa tristeza en la vida. Entonces, aprender a relacionarnos con nuestras emociones bien puede llamarse inteligencia emocional, ¿no? O inteligencia, digamos, intrapersonal, se llama, en la teoría de las inteligencias múltiples. Eh, pero, pero dentro del proceso de la práctica de mindfulness, llamamos a esto mantenernos con atención plena, ¿no? Con atención plena. Y también el mindfulness llama esto embodiment, ¿no? Encuerpados, o sea, ¿dónde estamos? Esto es un gran reto en una sociedad que considera que el cuerpo va por un lado y la cabeza va por otro, ¿no? Esta idea mente-cuerpo es una herencia del racionalismo y que está tan presente en nuestra cultura. Aquí vemos cómo influye muchísimo. Entonces, mindfulness es, en ese sentido, es post-racionalista. No considera que hay una mente y un cuerpo. A veces utilizamos estas palabras como un modo de orientarnos, pero en realidad consideramos que hay una experiencia, ¿no? En general, y que es una. Y que la atención muchas veces puede captar esa experiencia más profundamente, ¿no? Y entonces esto sabemos científicamente que mientras más atención plena desarrolle una persona, mientras más interocepción consciente, mientras más capacidad de darse cuenta de lo que ocurre en su cuerpo, en sus emociones, sin juicio, desarrolla una persona, más capacidad de inhibir los impulsos tiene. Y con este cuadro quiero mostrarte algunos modelos teóricos. Siempre intentamos mostrar algunos modelos teóricos, ¿no? Eh, para tratar de comprender lo que sabemos científicamente sobre esto. Y fíjate cómo el mindfulness produce una mejor autorregulación en el déficit atencional. La práctica de la atención plena, de la meditación mindfulness, promueve la autorregulación, o sea, la capacidad de darme cuenta de lo que ocurre dentro de mí, advertirlo, ¿no? Ah, mi respiración está entrecortada. Ah, ok, estoy sintiéndome tenso, ¿no? Vale, estoy rígido en esta parte. Vale, mi mente está produciendo toda una fantasía sobre esto, sobre aquello. Y esto influye directamente en la capacidad de control de la atención, la capacidad de regulación de las emociones, o sea, de que si yo siento, por ejemplo, enojo, pueda darme cuenta de ese enojo y pueda tomar decisiones sobre ese enojo. Nadie puede decidir sobre aquello de lo que no tiene conciencia. Nadie puede decidir sobre aquello de lo que no tiene conciencia. Primero es la conciencia. Entonces, al darme cuenta del enojo, puedo
integrar mi enojo, ¿no? El gran problema de las personas impulsivas no es que sientan enojo, todos sentimos enojo, sino que no advierten ese enojo a tiempo, que no son conscientes de ese enojo y que entonces no hay una autorregulación de estas emociones. Por eso no se trata de no enojarse, sino se trata de ser conscientes de esto y de integrar el enojo, ¿no? Bueno, esto es también lo que llamamos autoconciencia o conciencia de lo que ocurre momento a momento, ¿no? Y existe evidencia muy sólida, de hecho, una de las áreas, de los problemas en los que más evidencia hay, además de la depresión y la ansiedad sobre la efectividad del mindfulness, es precisamente en el déficit atencional, entre otros. Esto tiene una influencia enorme en los síntomas básicos del trastorno por déficit atencional, como la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, ¿vale? Entonces, si queremos influir en estos síntomas, en otras palabras, si queremos poder influir en la inatención, en la impulsividad y mejorar estas capacidades, comenzamos por la práctica. Comenzamos a través de una práctica intentando cultivar la autorregulación. Esta es la clave, ¿no? Y esto tiene que ver también con un gráfico que vamos a ver aquí, en el cual hay una tendencia, ¿no? El vagabundeo mental en nuestra mente, ¿no? Nuestra mente tiende a vagabundear mentalmente. Hay una parte de nuestro cerebro que tiende a vagabundear, a perderse, ¿no? Y este vagabundeo mental, cuando nosotros practicamos mindfulness, hay una parte de nuestro cerebro que se llama red de saliencia y que eh, permite advertir, ¿no?, que la mente se ha perdido, ¿no? Eh, este área incluye la ínsula anterior y el córtex cingulado anterior, y estas zonas de nuestro cerebro que se activan en ese momento y que aprendemos a activar con la práctica, se da cuenta de que la atención se ha ido. ¿Ves? O sea, lo que ocurre con el cerebro es que el cerebro aprende a conectar con ciertas áreas encargadas de esa tarea. ¿Mm? O sea, en pocas palabras, estamos activando nuestro cerebro en ciertas zonas donde usualmente no está activo. ¿Mm? Y cuando activamos una red neuronal, la red neuronal adquiere una mayor capacidad para volver a activarse luego. Es decir, esto es como un surco de la Tierra. Imagínate que cuando hacemos un surco, ¿no?, y pasamos por ese surco varias veces, el surco queda mucho más marcado que si no pasamos jamás o solo una. Entonces, las redes funcionan así. Mientras más activamos una red neuronal, más fácil es que se vuelva a activar esta red. Y lo que queremos es que estas redes neuronales, la red de saliencia y la red también de conciencia plena, se activen luego de manera automática. O sea, que las personas aprendan a activarla primero de manera voluntaria con nosotros, pero luego se activen de manera automática allí fuera, ¿no? Porque nosotros como instructores o como psicoterapeutas, dependiendo del caso, ¿no? No vamos a estar siempre ahí. Entonces, esta capacidad de las personas de llevarse consigo el cerebro es muy importante. Llevarse consigo un cerebro que ha aprendido a activar esta red, ¿no? Entonces, al advertir esto, se activa otra habilidad que es la reorientación de la atención, ¿no? Y hay dos áreas vinculadas en este proceso, que es el córtex prefrontal dorsolateral y el lóbulo parietal inferior. Estas áreas que se activan permiten que se desenganche la atención con cualquier distracción y vuelva a la respiración en este caso. Es decir, como hay una red que se encarga de advertir la distracción y hay otras zonas de nuestro cerebro, fundamentalmente el córtex frontal, la parte frontal de nuestro cerebro, que se encarga de traer la atención a donde estaba. Esto es lo que llamamos el control ejecutivo. El control ejecutivo está ahí, está en el frente del cerebro, ¿ves? Entonces, esta es la parte que dice, no, voy a traer mi atención. Y esta es la parte que queremos activar en la práctica, ¿no?, una y otra vez. A partir de esto, esta misma área, el córtex dorsolateral, que ya hemos dicho es como el conductor o la conductora de nuestro
cerebro se va a encargar de sostener la atención. Vamos a continuar aquí, ¿no? A continuar, a continuar. Queremos activar una y otra vez esta área. Y a partir de esto, entonces, como hemos dicho, desde este principio, mientras más se active una red, más tiende a activarse, que las personas puedan hacerlo en su vida cotidiana. Pero luego allí fuera también pueden activar estas redes cada vez que se distraen, cada vez que pierden el foco, ¿vale? Hasta que vuelva a aparecer la distracción. Pero los momentos de distracción después de la práctica son cada vez menores, ¿m? Cada vez más pequeños. Algo muy importante, ¿no? De cara a poder ir cerrando, es bueno, ¿cómo introducir esta práctica de mindfulness? ¿Cómo podemos hacer este proceso, ¿no? Por obvias razones, en este seminario trabajamos sobre lo básico y esencial, ¿no? Eh, Nosotros tenemos otros contextos donde vemos esto más a profundidad, pero aquí queremos dar claves, ¿no? Y difundir ciencia sobre esto. ¿Cómo introducimos esta práctica? Lo que sabemos científicamente es que estas prácticas son más benéficas para las personas cuando comenzamos con prácticas simples y sencillas, ¿vale? O sea, con prácticas que pueden ser simples en términos, digamos, a lo mejor de lo que a primera vista nos parece, pero que realmente son muy profundas, ¿no? El poder estar presentes con nuestra respiración es todo un arte, ¿no? Es todo un arte. El no desconectarnos de nuestra respiración, es todo un arte. Eh, entonces, esta primera práctica de mantenernos presentes con la respiración es un buen inicio, prácticas sencillas. Y luego podemos ir hacia prácticas que requieren mayor control atencional, mayor uso del córtex prefrontal dorsolateral, ¿no es cierto? O sea, entonces queremos que la tarea sea sencilla al principio y luego poner tareas más complejas, como pueden ser movimientos conscientes o pueden ser tal vez prácticas de más tiempo meditando, ¿no? De más minutos. En segundo lugar, también es importante, sobre todo en estos casos, que las personas, los adultos con déficit atencional, tengan prácticas a lo largo del día. No solo trabajar en contextos controlados de clases como instructores o si estás trabajando en un contexto psicoterapéutico, ¿no? Como muchos saben, nosotros tenemos una formación en terapias contextuales, en donde vemos también intervenciones basadas en mindfulness. Tenemos otra formación en instructorado en mindfulness, ¿no? Validado por la INTA. Entonces, si eres terapeuta, por ejemplo, y trabajas en la consulta clínica, bueno, en tu caso también, ¿no? Es importante que a tu cliente le invites a hacer prácticas informales, ¿no? Tanto como si eres instructor. Es decir, llevar mindfulness a la manera en que comemos, en que nos lavamos las manos, en que cuando conversamos, como dice John Kabat-Zinn, la verdadera maestra es la vida, en todo caso, ¿no? Y la vida siempre está ahí. O sea, siempre tenemos un objeto de práctica frente a nosotros. Siempre. Y por último, muy importante, porque como hemos dicho, en estos casos las personas a veces desarrollan una conducta interna muy autocrítica, ¿no? Mucho juicio negativo y muchísima culpa, ¿no? Por tener estas dificultades y por los problemas derivados. Entonces, en muchos casos puede ser importante acompañar la práctica de mindfulness con la práctica también de la autocompasión. Es decir, poder cultivar la capacidad para ser amables con esto que nos pasa, ¿no? Eh, el juicio, el maltrato personal, toda esa violencia incorporada de la que comenzamos hablando, realmente no ayuda. No hay evidencia de que ningún tipo de maltrato hacia uno mismo genere menor ansiedad o genere más atención. Entonces, esto es un lastre, ¿m? Que llevamos como sociedad desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que no solamente debemos trabajar de manera sociopolítica, sino también internamente, y no solo internamente, ¿no? Tampoco. Entonces, ser compasivo es una forma también de empezar a redireccionar, ¿no? eh, esta crítica, a ser conscientes de ella, ¿no? Y esto es muy útil para estas personas porque esto permite disminuir muchísimo la angustia y el autorrechazo, y esta disminución de la angustia y el autorrechazo es directamente proporcional a cuán plenamente atentos y conscientes puedan estar en su vida cotidiana, ¿no?
¿Cuánto puedan decir, vale, no pasa nada, vuelvo a mantenerme presente, no pasa nada, esto es solo distracción y es normal, vuelvo a estar presente porque eso es parte de la vida. Es tan importante el cultivo de la autocompasión en estos casos, ¿no? Y desde luego, alguien que trabaja con mindfulness desde un lugar basado en evidencias debe poder eh, conocer conceptual, metodológica y éticamente estas herramientas antes de ponerlas en práctica, ¿no? Algunas invitaciones que quisiera hacerte a ti y a todos los presentes y a quienes vean el seminario en diferido, por supuesto, desde lo que sabemos em, en relación con estudios sobre mindfulness, ¿no? Y también que creemos que es pertinente, ¿no? Primero es que si eres un profesional que trabaja con intervenciones basadas en mindfulness, entonces recuerda que primero tienes que tener una práctica previa, sólida, sustentable, debes haber participado de contextos de práctica, ¿no? Nosotros decimos todo profesor o profesora de mindfulness o todo psicoterapeuta, toda persona que trabaje con mindfulness, un docente que trabaja, antes debe ser pues un practicante, ¿no? Antes debe haber, ¿no?, cultivado en sí esta habilidad. Y posteriormente también especializarte, ¿no?, en este tipo de problemáticas, conocerlas a fondo, entender cómo funcionan, entender su complejidad. Si eres un docente, por ejemplo, que está en una escuela, debes entender la complejidad del TDAH, porque eso te va a ayudar también si trabajas con mindfulness a adaptar mejor las técnicas, ¿no? A ayudar mejor a tus alumnos, por ejemplo, ¿no? Es muy importante el abordaje interdisciplinario, ¿no? Biopsicosocial, ¿no? Es decir, trabajar, hay personas que requieren medicación, por ejemplo, un trabajo psicológico y también un trabajo eh, social. Hay personas que lo requieren en diferentes medidas también, ¿no? Pero siempre es importante no olvidarnos de estos aspectos, ¿m?, a la hora de trabajar y no caer en reduccionismos y pensar que todo se va a solucionar, ¿no?, con, digamos, un par eh, de intervenciones psicológicas o un par de intervenciones en las cuales se haga un tratamiento exclusivamente físico. Debemos caminar hacia un trabajo en el cual haya una visión, ¿no?, más biopsicosocial, tal y como lo indica la OMS de las personas, ¿no es cierto? Y tenemos mucho que hacer en este campo, hay una gran brecha de trabajo, ¿no? Y también incluir los enfoques educativos ahí, ¿no? Porque no se trata, esto no es solamente algo que compete a gente que hace clínica, sino que compete también a la gente que trabaja en educación, en organizaciones, ¿no? Es decir, el poder darnos cuenta de que somos seres completos y complejos y cada cual desde su área y su lugar, ¿no?, poder contribuir a esa salud comunitaria, ¿no? Bueno, también incorporar a las familias es muy importante, sobre todo a las parejas de las personas que tienen trastorno por déficit atencional, ¿no? Hablar con las parejas de cómo funciona este problema, de qué pueden esperar, de cómo funciona el proceso de aprendizaje, de mindfulness, ¿no? Esto va a ayudar a que las personas puedan saber lo que esperan y no generarse falsas expectativas, ¿no? En la práctica de mindfulness. Así que mientras más realistas seamos, más fácil es caminar, ¿no?, en ese trabajo. Incorporar a las familias, a las parejas, es fundamental porque ayuda a las personas a sentirse incluidas y ayuda a colaborar con las personas que tienen déficit atencional también allí fuera. Construimos alianzas, ¿no? Y también es importante que el trabajo implique el conocimiento de los problemas vinculados y normalizar esto. Es decir, es normal que una persona con esta dificultad haga estas cosas. Esto es normal. No hay nada raro en esto. Esto es algo que le ocurre a muchas personas, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que algo que nos pasa le ocurre a muchas personas, ¿no?, entonces nos sentimos también acompañados, ¿no? Y esto es un principio de la autocompasión. Le ocurre a muchas personas. No estoy solo en este sufrimiento. Es muy importante esa conciencia de que no estoy solo en el sufrimiento para una persona, ¿no? El solo hecho de encontrarme en un grupo terapéutico con otras personas que tienen cáncer, por ejemplo, ya hace que yo diga, no estoy solo aquí. Esto es parte de la vida de un ser humano, ¿no? Es muy importante esto, pero es tan fácil de olvidar, ¿no? Tan fácil de olvidar. Cuando
trabajamos con intervenciones basadas en mindfulness, entonces, atención, es importante que la persona se adapte a la práctica, ¿no? Poco a poco, ¿no? Desde una ventana de tolerancia, a su ritmo, a su tiempo. Cada persona es diferente, pero es importante, ¿no? Enfrentarnos a la práctica, ¿no? También. También que el abordaje es experiencial, no buscar arreglar. Una de las peores cosas que se pueden buscar es arreglar algo, ¿no? ¿Qué tal si pensamos mejor en cultivar otra cosa? Vamos a cultivar algo, ¿no? Tú imagínate que te pones a sembrar pensando en que tu cosecha no se vaya a estropear, ¿no? ¿Por qué no empezamos pensando en qué tipo de plantas queremos cultivar, ¿no? Y cómo vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, pensar en, digamos, en una idea de aprendizaje experiencial. Vamos viendo qué ocurre, ¿no? Vamos intentando cultivar algo, ¿no? Una habilidad, una capacidad de estar más conscientes, ¿no? No lo pienses si estás trabajando, si en contacto con estas personas, etcétera, desde tu lugar específico, que no sé cuál es, ¿vale? Y que dependerá, por supuesto, de ti y de tu capacidad y habilitación para ello. Pero no, nunca es beneficioso pensar la relación con estas personas como un tratamiento cuando trabajamos con mindfulness, ¿no? Sino más bien como un experimento. Vamos a tratar de ver qué pasa, ¿no? Eh, Vamos a ver qué ocurre si hacemos esto, ¿no? Vamos a experimentar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Em, y bueno, por último, mindfulness es un setting, es un conjunto de cosas, no es solo atención. Es atención, pero también es valores, ¿no? Y no solamente es valores, sino actitudes. Y también es alguien que acompaña ese proceso desde la propia amabilidad, ética, ¿no? Y compasión. Entonces, no es una cosa, son varias cosas en conjunto y en danza, si se quiere, ¿no? Son varios elementos en equilibrio los que forman parte de este camino de aprendizaje y trabajo que es el mindfulness. Quiero darles las gracias a todos y todas y también te invitamos a participar de los seminarios Opus.